Padre, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Hermosa es tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos venir delante de ti, Señor. Podemos congregarnos con libertad, Señor. Podemos adorarte con libertad, Señor. Podemos tener tu palabra, Señor. Podemos abrirla, podemos estudiarla, podemos leerla, Señor. Podemos venir aquí y aprender de ti. Señor, santo es tu nombre. Realmente, como decía el canto, Señor, no somos dignos de estar delante de ti. Realmente no somos dignos, y no somos dignos de Señor, de ir, de pronunciar siquiera tu palabra, Señor. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes en esta noche. Te pido que me des tu gracia, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a hablar lo que proviene de ti, Señor. Que me ayudes, Señor. Realmente no soy digno, Señor, de pronunciar estas palabras tan grandes salidas de tu boca, Señor. Te ruego que me des la gracia y me ayudes a explicar, Señor, con claridad, y que me ayudes a hablar todo lo que proviene de ti, Señor. Y que nos ayudes a todos a entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos esta noche. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, solo tú eres grande, Señor, y nosotros dependemos de ti, nos humillamos ante ti, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, pues vamos a empezar, hermanitos, con el capítulo 5 de Mateo, ¿sí? En este capítulo y los dos que siguen está registrado el Sermón del Monte, ¿sí? El Sermón del Monte, ¿sí? Es el discurso continuado más largo y amplio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues como contexto, pues Dios había guardado silencio por alrededor de unos 400 años, ¿sí? Desde el mensaje de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento. Y como hemos visto anteriormente, pues ahora, después de 400 años, Juan, la voz que clama en el desierto, ha sido enviado a preparar el camino al Mesías, ¿sí? Y sí que se escuchó su voz, ¿verdad? En todo Israel. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, les decía. Y él mismo confirmó, ¿sí? Él dio testimonio de que Jesús es el Mesías, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y ahora pues ya todos habían visto a Jesús. Ya todos lo habían visto sus milagros, ¿sí? Todas las señales que él había hecho, y ahora habían acudido para escucharlo, ¿sí? Para escuchar su voz, para escucharlo hablar. Entonces, el Sermón del Monte, hermanos, es un sermón que tiene la finalidad no de llenarnos la cabeza de nociones, ¿sí? De conocimiento, de información, sino que su propósito, hermanos, es guiarnos, ¿sí? El Sermón del Monte tiene el propósito de trazar el camino que hemos de seguir, ¿sí? Fíjense, Isaías 35:8, se lo voy a leer, ustedes quédense ahí en Mateo 5, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. Si se acuerdan, ahí al final del Sermón del Monte, el Señor les dice: el que no escuche estas palabras, le consideraré como un hombre insensato, ¿sí? Que edificó su casa sobre la arena. Y el que las escuche, le consideraré como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Y este camino, entonces, que el Señor nos traza con este sermón, es un camino, hermanos, que es trazado delante del creyente, ¿sí? Y nos dice, entre muchas otras cosas, quiénes son realmente bienaventurados, ¿sí? Quiénes son realmente bendecidos, realmente felices.
Sí, y también en este sermón el Señor corrige muchos errores fundamentales en la interpretación de la ley que los escribas y fariseos, los maestros de la ley y los rabinos habían enseñado por mucho tiempo. ¿Sí? Y lo hizo de una manera que confirmó la ley. ¿Sí? Él mismo lo dijo ahí en el sermón: no vine a abolir la ley y los profetas. ¿Sí? Ni la minimizó, ¿sí? Como muchos decían. Por el contrario, fíjense, la hizo más estricta. Hizo la ley más estricta porque nos enseña el carácter espiritual de la ley, ¿sí? Y cómo no solamente quebrantar el mandamiento en la letra es una ofensa a Dios, sino también el pensarlo quebranta el mandamiento, ¿sí? En el espíritu. Y es igualmente ofensa a Dios, ¿sí? Pero lo hace de una forma que no lo convierte en una carga pesada sobre las espaldas del creyente, como lo hacían los escribas y fariseos, ¿recuerdan? Sino que hace del mandamiento un deleite. Y no se centra el Señor aquí en el sermón en una búsqueda de la salvación por obras de la ley y de mandamientos de hombres, ¿sí? Sino por la fe en Él, descansando en su justicia. Sí, esto era algo totalmente nuevo. Era un mensaje de redención. Sí, hoy vamos a dar entonces una introducción, hermanos, al sermón, ¿sí? Más en específico de las bienaventuranzas, que es la forma contundente con la que empieza el Señor este discurso. ¿Sí? Desde la primera palabra, este sermón es sin comparación, hermanos. ¿Sí? Pero ¿para qué les cuento? Vamos a leer Mateo 5, vamos a leer hoy del 1 al 11, pero hoy vamos a abarcar nada más los versículos 1 y 2. ¿Sí? Entonces dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tremendas palabras, hermanos. La verdad es que no somos dignos de hablar de estas palabras. ¿Sí? El mejor sermón jamás predicado, sin duda alguna, es el Sermón del Monte. ¿Sí? Y el mejor predicador que jamás ha habido, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesucristo. O sea, imagínense haber estado ahí. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Y dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y esto es verdad. Ahora, imagínense cómo debió haber estado ahí y escuchar su palabra, escuchar la palabra de la boca del Verbo de Dios encarnado. Sí, debió haber sido algo impresionante haber estado allí y escucharlo hablar. El profeta Jeremías lo expresó muy bien
o el Señor a través del profeta Jeremías. Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así es la palabra del Señor, como fuego, dice, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Y qué manera de empezar, sí, este gran sermón, el sermón del monte, que con las bienaventuranzas, ¿verdad? O sea, fíjense, el Antiguo Testamento empezó con una maldición allá en el jardín del Edén. Y terminó con una maldición, con el mensaje de Malaquías, ¿sí? El último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero ahora, al inicio del Nuevo Testamento, el primer gran sermón registrado de nuestro Señor Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, del nuevo pacto, empieza con bendición, ¿sí? Bienaventurados, dice el Señor. Así empieza su sermón, su gran discurso. Bienaventurados, dice. Y lo hace desde un monte. ¿Sí? En la Escritura los montes son de gran relevancia. La ley fue dada desde un monte, el monte Sinaí. Un monte que humeaba y se estremecía, del cual, dice la Escritura, huyeron aterrorizados todo Israel. Pero ahora desde este monte, el monte de las bienaventuranzas, desde este púlpito, no se sabe exactamente en dónde es, pero se sabe que es allá a las orillas del mar de Galilea, una colina de pastos verdes, adornada con todo tipo de flores silvestres y toda especie de aves migratorias, ¿sí? Bajo el azul del cielo y con vista ahí al mar de Galilea. Desde aquí el Señor predica a las multitudes, ¿sí? Y abre su boca para enseñarles. Fíjense, Miqueas 4 del 1 al 2, se los voy a leer, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miqueas 4 del 1 al 2. Qué precisión, ¿no? de este texto, conforme a lo que estamos viendo, conforme a lo que el Señor hizo ahí, su sermón que predicó en este monte. A esto se refería la Escritura. Ahora fíjense, la ley promulgada, hermanos, desde el monte Sinaí, impartía maldición, ¿sí? A quien la quebrantaba, correcto. El ministerio de muerte le llama Pablo en 2 Corintios. Pero la bendición estaba implícita, ¿sí? En la ley, para el que temiera el mandamiento, lo vemos ahí en Deuteronomio 28. Entonces ahora aquí el mismo Dios del antiguo pacto, aquí en el sermón del monte, se pronuncia con bendición, ¿sí? Empieza con bendición para todo aquel que ame y tema a sus palabras. Pero la maldición, hermanos, también está implícita, ¿sí? Para todo aquel que no sea atraído por él, por sus palabras, por sus lazos de amor, ¿sí? Y en ambos casos, en el caso de cuando la ley fue impartida, fue dada ahí en el monte Sinaí, y ahora que el Señor nos habla desde el monte de las bienaventuranzas, en ambos casos la bendición y la maldición son puestas delante de nosotros, ¿sí, hermanos? Solo que en el monte Sinaí el Señor habló con voz de trueno, y ahora nos habla con silbo apacible y delicado. Juan 1:17, se los leo: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Igual en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el mensaje del profeta Malaquías, el último mensaje antes del silencio de 400 años, el Señor les mandó a Israel que se volvieran a Él,
¿sí? En Malaquías 3:7. Y ellos, dice el texto, que respondieron al Señor orgullosamente, ¿sí? El Señor les dijo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y ellos le respondieron, ¿sí? Fíjense, le respondieron al Señor orgullosamente, neciamente, le respondieron: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Y en qué hemos de volvernos? Le respondieron al Señor. ¿Qué hemos hecho mal? ¿O de qué hemos de arrepentirnos? No, como muchos dicen hoy en día: ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿No? Yo soy buena persona. Así le respondieron el pueblo de Israel al Señor: ¿en qué hemos de volvernos a ti? Bueno, ahora, después de ese silencio de 400 años, el Señor les responde personalmente a esta pregunta y nos dice en el Sermón del Monte en qué hemos de volvernos. Sí. Y también profundiza de manera magistral, hermanos, en la respuesta a la pregunta del salmista: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y sin lugar a duda, hermanos, Él, el Señor, es el más indicado para responder esas preguntas y decirnos quiénes son los bienaventurados del Padre. ¿Por qué? Porque como el gran juez, será su oficio separar a los benditos de los malditos, ¿correcto? En aquel día. Entonces era lo más conveniente que el mismo rey y juez nos declarara las bases para este juicio, para que podamos ser advertidos, ¿sí? Y no es que las bienaventuranzas, hermanos, nos digan cómo vamos a ser salvados. Sí, es una carga muy grande, imposible de llevar. De hecho, comentaristas no creyentes dicen: el Sermón del Monte es imposible de cumplir. Sí, claro, es imposible de cumplir si no tenemos el Espíritu Santo. Sí. Pero las bienaventuranzas no nos dicen cómo vamos a ser salvados. Es imposible. Sí. De hecho, más adelante el Señor en el sermón da plena luz acerca de esto, porque nos declara que Él es el cumplimiento de la ley. Ajá. Entonces, con las bienaventuranzas no nos dice cómo vamos a ser salvos, sino que nos dice quiénes son los salvos. Sí, ahí nos dice quiénes son los salvos. Y dice entonces el texto, versículo 1, ahí 5:1, viendo la multitud. El Señor esperó a que la congregación de personas fuera la mayor posible, ¿sí? Y levantó sus ojos y los vio. Y no los vio con los ojos con que los predicadores que aman el reconocimiento ven a la gente, ni con los ojos de indiferencia con los que un rey ambicioso ve a los soldados, a sus soldados que mueren en batalla, sino que el Señor ve a la multitud con compasión, con misericordia, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Muchas veces los sanó de sus enfermedades y sus dolencias, echó fuera demonios. Otras veces les dio de comer porque los vio hambrientos y se compadeció de ellos. Pero ahora el Señor alimentaba su espíritu hambriento y su alma sedienta de Dios. Y dice también el texto, y sentándose. Dice, y sentándose. En ese tiempo, todos los que se llamaban maestros enseñaban ex cátedra, es decir, sentados, como símbolo de eminencia, ¿sí? Como lo hacen los reyes y los jueces. ¿Ah? Y así lo hacían los escribas y fariseos. Así lo hacían, se sentaban y enseñaban. Era un símbolo de eminencia, así, de estatus. Pero los escribas y fariseos desde ese lugar habían corrompido la ley de Moisés. Pero el Señor
Cuando Él vino, muchas veces había hablado puesto de pie, ¿sí? Mostrando su humildad y su avidez y su presteza por interceder por nosotros y exhortarnos a que vengamos a Él, mostrando su interés por nosotros, por nuestra alma, haciéndose humilde, ¿sí? Porque Él vino no a ser servido, sino a servir. Él mismo lo dijo, ¿sí? Pero el Señor ahora decide sentarse para pronunciar este sermón. Decide sentarse como juez, otorgando las bendiciones del reino, y como rey sentado sobre su trono, mostrando así, hermanos, la solemnidad del momento y la importancia y la autoridad con que pronunciaba aquellas palabras. Malaquías 3:3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Sí? Y el Señor les habló de tal modo, con tal autoridad les habló el Señor, que cuando terminó su discurso, asombrados decían de Él: habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y porque los escribas y fariseos, ellos cuando hablaban, citaban siempre a algún rabino de eminencia para darle autoridad a lo que ellos estaban hablando, a lo que ellos estaban predicando. Pero el Señor no citó a ningún rabino de eminencia, ni asistió a las escuelas para los rabinos. Sin embargo, decían de Él: habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. Si la palabra que sale de su boca, decían, es viva, es con autoridad. Y en otro tiempo dijeron de Él, cuando los alguaciles volvieron sin Él: es que nunca nadie ha hablado como este hombre. Lo mandaron a arrestarlo, y llegaron los alguaciles a arrestarlo, y cuando lo escucharon hablar, no pudieron arrestarlo y regresaron sin Él. Les preguntaron: ¿y ustedes por qué regresaron sin Él? Dijeron: es que nunca nadie ha hablado como este hombre. Y sigue diciendo el texto, ahí mismo en el 1. Vinieron a Él sus discípulos, dice. Sus discípulos vinieron a Él, acudieron a su llamado. Sí, ellos fueron sus oyentes. A ellos dirigió su discurso. Sí, no estuvo dirigido a no creyentes, de lo contrario su enfoque hubiera sido distinto, hubiera sido muy distinto. Sin embargo, también fue para los no creyentes, también fue para ellos, porque también le seguían muchos que no creían, sí, pero le seguían por los milagros, por la comida y por lo que les pudiera dar. Pero el discurso también fue para ellos, porque ellos también debían saber, ellos también debían de ser enseñados. Bueno y recto es Jehová, por tanto, escuchen, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 25, 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todos podían venir a escucharle. Sí, esta vez no se establecieron límites alrededor del monte, como se hizo alrededor del Sinaí. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Amigo de publicanos y de pecadores, le decían al Señor. Porque todo aquel que sepa que necesita escuchar sus palabras y ser limpiado puede venir a Él y escuchar sus palabras de vida eterna.
Porque dice la Escritura, porque por medio de Cristo tenemos acceso a Dios. Sí, hermanitos. Luego dice el versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba. Fíjense, Hebreos 1 del 1 al 2, se los voy a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, dice, abriendo su boca les enseñaba. Dice, Él nos habló muchas veces, Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Sí, antes nos habló por los profetas, pero ahora ya no nos habla por medio de Moisés o de Jeremías o de Isaías, sino que Él mismo abre su boca para hablarnos, hermanos. Sí, y por su palabra fue hecho el universo, y ahora Él abre su boca y levanta su voz para ser escuchado por las multitudes y enseñarle sus caminos. Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13. Entonces, hermanos, el tiempo había llegado ya, sí, de reformar todas las cosas, como dice Hebreos 9:10, 9:10, perdón. Y el Señor dice, abrió su boca. Sí, ahora el sermón más majestuoso, sin embargo, el más sencillo iba a ser predicado. De verdad, no podemos nosotros hacer gracia a este sermón tan majestuoso, hermanos. De verdad, no somos dignos de pronunciar estas palabras tan grandes. Sí, pero dice que Él, el Señor mismo, antes habló por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. Él mismo, el Verbo encarnado, nos habla y nos enseña. Y nos habló estas increíbles palabras. ¿Sí? Y abrió su boca en bienaventuranzas. Dice el Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Fíjense, la gracia se derramó en tus labios para hablarnos sus palabras, hermanos. Y el Señor empieza su discurso con la palabra bienaventurado. Makarios es la palabra en el original, en griego, y significa dichoso, feliz, supremamente bendecido. Eso significa la palabra Makarios. Dichoso, feliz, supremamente bendecido. Cumpliendo así, hermanos, la palabra de que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Y no solo eso, sino que ahora nos dice exactamente cómo es que hemos de heredar bendición, ¿sí? Porque para eso fuimos llamados, 1 Pedro 3:9. Esa es la función de las bienaventuranzas, hermanos, demostrar quiénes son realmente felices. ¿Cómo son aquellos que son realmente felices? Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Salmos 4:6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muéstranos, Señor, dice el salmista. Porque según el mundo, hermanos, el que es rico es el que es verdaderamente feliz. El que es famoso, el que es poderoso, el que vive en deleites y en placer. Ese es el que es realmente feliz, dice el mundo. Pero al final, pues llegarán a la conclusión que llegó Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Entonces el Señor viene ahora, hermanos, para corregir ese fatal error. Y nos ofrece una noción completamente distinta de lo que es ser bienaventurado, de lo que es ser verdaderamente feliz. Y esto para el mundo puede sonar paradójico, ¿sí? Que para ser verdaderamente feliz haya que ser pobre en espíritu, haya que ser sufrido, ser manso, ser misericordioso, limpio de corazón, perseguido por causa de la justicia. ¿Sí? Esto para el mundo es locura. Pero para todos los que hemos creído para salvación, hermanos, esto es verdad eterna. Jeremy Taylor afirma: son muchas paradojas e imposibilidades reducidas a un todo coherente. Sí, son muchas, no tú Jeremy Taylor, el teólogo. Dice, son muchas paradojas e imposibilidades reducidas a un todo coherente. ¿Sí? Todas las bienaventuranzas, hermanos, deben considerarse como un todo. ¿Sí? Un todo coherente. No deben aislarse la una de la otra, porque una lleva a la otra, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Y cada una ocupa su lugar apropiado. Es como una escalera que asciende y desciende al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Es que cada bienaventuranza desciende más bajo que la otra en humillación. Y asciende más que la otra en exaltación. Es paradójico, ¿sí? Pero es verdadero. Es verdad, ¿sí? Y una no puede ser sin la otra. O sea, no se puede ser limpio de corazón si no se es misericordioso. Y no se puede ser misericordioso si no se es manso. Ni tampoco se puede ser nada de lo mencionado sin ser pobre en espíritu, que es la primera bienaventuranza. Y es que todas las bienaventuranzas, hermanos, tienen el propósito de alentar a los pobres y humildes que reciben el Evangelio. Y de hecho la etimología de la palabra griega makarios, a diferencia de la palabra hebrea tov, que significa felicidad, se usa también como término de felicidad, pero la palabra tov tiene que ver con la prosperidad, con lo agradable, con el placer, con lo terrenal, una felicidad terrenal, pasajera. A diferencia de esto, la palabra makarios sugiere que este tipo de felicidad, makarios, solo se podía experimentar por los dioses y los muertos, según la mitología griega. Sí, esa es la etimología de la palabra. O sea, es decir, se refiere a que este tipo de felicidad estaba en una esfera ajena a este mundo. Sí, que los habitantes del mundo no podían experimentar este tipo de felicidad, porque era un tipo de felicidad ajena al mundo, ajena al sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte que hay en el mundo. Y esta es la palabra que se usó en las bienaventuranzas para explicar el tipo de felicidad que tiene un creyente. Sí, makarios. No se usa para otra cosa en la Biblia. Y no es casualidad, hermanos, porque la felicidad del creyente no proviene de este mundo, ¿sí? Sino que es una felicidad que proviene de Dios, que solo puede provenir de Dios.
Y por lo tanto todas las bienaventuranzas están en tiempo presente. ¿Sí? No dice serán bienaventurados, sino que dice son bienaventurados. ¿Por qué? Porque no hay un momento en la vida del creyente en que no esté disponible esta felicidad, hermano. Una felicidad duradera, inconmovible, que viene de Cristo. Aún siendo perseguidos por causa de la justicia, aún en momentos difíciles. Entonces, desde el nuevo nacimiento, desde el momento del nuevo nacimiento hasta el último momento de la vida del creyente y por la eternidad, el creyente, hermanos, es bienaventurado. ¿Por qué? El Salmo 41 concluye que la razón por la que el creyente es bienaventurado es porque Él, nuestro Señor, es bendito por los siglos de los siglos. Esto es a manera de introducción, hermanitos, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y en las próximas reuniones vamos a estar viendo cada bienaventuranza. Y son hermosas, de verdad, las bienaventuranzas. Son hermosas, es que no falten, hermanitos. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por el sermón del monte. Señor, gracias por las bienaventuranzas. Gracias, Señor, porque tú has hablado bendición, Padre, para con nosotros. Hemos heredado bendición a través de Cristo. Y te damos gracias por este sermón majestuoso el cual no somos dignos siquiera de pronunciar, Señor. Que nunca podremos, Señor, alcanzar toda la riqueza, toda la profundidad que hay en este sermón. Nunca alcanzaremos, Señor, a comprender hasta que estemos allá contigo, Señor. Pero te damos gracias porque tú nos hablaste a través del Hijo y nos has dejado palabras de vida, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de consuelo, en las cuales nosotros podemos venir y refugiarnos. Gracias, Señor, porque nos has hablado, porque tú nos ayudas, Señor, y nos indicas cuál es el camino que hemos de seguir. Y ese camino es Cristo. Cuán felices, cuán bienaventurados, más que felices, más allá de lo que el mundo puede comprender, es aquel que te busca, que te sigue, que te sirve. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén.